Anayeli, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en primera instancia, muchas felicidades por el fallo del viernes pasado. Supongo que pues fue una primera victoria para ustedes. Sí, pues muchas gracias. Sí, estamos muy contentas. Creo que en realidad ha habido algunas victorias antes, digamos porque tuvimos, como bien dices, que enfrentarnos a muchos obstáculos desde un inicio. Como saben, en este caso, pues desde el comienzo hubo un tratamiento inadecuado por parte de la Procuraduría, desde la filtración de información, o bueno, más bien postura institucional, estigmatizando a lesbi, que esto pues dio pie a que hubiera un movimiento en las redes sociales con el Si Me Matan, ¿no? Uh-huh. Donde pues las mujeres, las jóvenes, y todas las mujeres cuestionamos el cómo se justifica la violencia feminicida, ¿no? Con cosas tan, digamos, parecerían tan simples, ¿no? Pero que es muy sencillo de estigmatizar y de cuestionar y justificar un asesinato. Después nos vimos con la teoría del caso del supuesto suicidio de Lesbi, y con ello pues una obstaculización en el acceso a la información, a la carpeta, a los videos, después la ejecución de una orden de aprehensión de manera sorpresiva, donde pues ni siquiera nos habían dado, o tenía pocos días que nos habían dado la carpeta de investigación, y digamos que entre comillas no habría ninguna línea porque estábamos descubriendo su hipótesis del suicidio, uh-huh, cuando de repente ejecutan una orden de aprehensión y pues detienen a Jorge Luis, que ahora ya, digamos, hemos superado la presunción de inocencia. Claro. Y esta orden de aprehensión implicó pues que se le imputara un hecho de suicidio bajo la figura de homicidio en comisión por omisión, lo cual nos llevó a recurrir en apelación, ganarlo, y posteriormente a seguir luchando contra la defensa por varios recursos que interpuso también, y que incluso intentó llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Ana, y finalmente se logró una sentencia, un fallo por feminicidio, es decir, se está sentenciando a un feminicida. Ahora viene la parte de la sentencia, mejor dicho. ¿Ustedes qué están pidiendo de sentencia para este joven y para este sujeto? Sí, mira, nos sumamos a la petición del Ministerio Público, que es la sanción más alta. En realidad, ya el tema de cómo se establece la sanción, pues lo decide el tribunal de enjuiciamiento. Nosotras en sí mismo pues sabemos que, y eso es parte también del antecedente de la lucha de las organizaciones que defendemos derechos humanos de las mujeres, pues que se calificaran, pues el feminicidio tuviera una sanción similar a la del homicidio calificado, que ya es un delito agravado, uh-huh, y la pena mínima, desde la pena mínima pues ya es una pena considerable. También quiero comentar que en este caso, cuando todavía estábamos luchando contra la Procuraduría, se le ofreció a la defensa y al imputado la posibilidad de irnos bajo un criterio de oportunidad con el juicio abreviado, uh-huh, donde podía tener una pena pues mucho menor a la que pues ahorita tiene posibilidad de establecerse por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Correcto. Y entonces, más o menos si fuera la pena máxima, ¿cuántos años estamos hablando? Sí, el rango de pena es de 30 a 60 años. De 30 a 60. Sí. Y entonces, digamos, 30 pues sería lo mínimo y 60 sería, digamos, el tope. Ana, ¿tú crees? La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado de Lesbi y de la familia de Lesbi si este caso no se hubiera hecho tan mediático? ¿Y cuántos casos como el de Lesbi no están en las carpetas de investigación en la Procuraduría y están detenidos o están mal investigados? En archivo. O están en archivo. Y a lo que quiero llegar con la pregunta, Ana, es... necesitamos verdaderamente modificar los protocolos de investigación. La pregunta es, ¿se están modificando? ¿Tú estás viendo, ustedes están viendo estas modificaciones de las que tanto está hablando el gobierno? Sí, pues más que las diligencias de los protocolos, porque tenemos un protocolo que seguramente se puede mejorar, por supuesto, pero el tema no es el protocolo, ni la norma, ni el mecanismo, ¿no? El tema es
la práctica, el ejercicio del servicio público, donde encontramos que siguen siendo las mismas personas que dictaminan en este caso y en muchos otros, donde están estableciendo estos supuestos suicidios, donde se les olvida documentar lesiones, ¿no? Entonces, en realidad es la falta de sanción a los servidores públicos que están siendo omisos y negligentes y que esta práctica la repiten una y otra vez en cada caso que conocen, y pues eso implica que la impunidad persista, que las violaciones a los derechos humanos continúen en otros casos y que pues no se tomen medidas de no repetición, como es la sanción a un servidor público que está incurriendo en estas faltas. ¿Y qué necesitamos entonces para que justamente estos servidores, digamos, los policías, los investigadores, hagan bien su trabajo? ¿Qué necesitamos sancionarlos? ¿Se necesita despedirlos, encarcelarlos? ¿Cuál es digamos, la manera en que puedan hacer bien su trabajo, Ana? Uh-huh. Bueno, de entrada hay un tema jurídico donde sí la sanción a servidores públicos por, digamos, actuaciones que pueden comprometer la justicia y la verdad en un caso, pues a veces, digamos, comparado con el daño que provocan, es irrisorio, ¿no? También las sanciones, por ejemplo, para servidores públicos que no otorgan una orden de protección y finalmente las mujeres son asesinadas, tampoco digamos, tendrían una sanción efectiva, pues digamos que tendrían que estarse iniciando carpetas de investigación por su participación en el delito, ¿no? Por la omisión justamente de proteger la vida de las mujeres. Digamos, por un lado es la norma en cómo tipifica los delitos contra servidores públicos. Por otro lado, en la práctica hay, por ejemplo, en la Procuraduría Capitalina hay dos instancias. Primero hay una visitaduría que digamos que hace un predictamen sobre la responsabilidad, y generalmente este es como el primer filtro. Claro. Digamos que ellos son los que dan el visto bueno si se va a servidores públicos, y ya en servidores públicos propiamente se inicia una carpeta de investigación que tiene los mismos obstáculos que en todas las investigaciones, es decir, falta de debida diligencia, pues desinterés por parte del Ministerio Público para integrarlo, entre muchas otras deficiencias, ¿no? Claro. Oye, Ana, a reserva de que lo podamos en otra conversación ahondar, pero te pediría una respuesta concreta sobre el tema de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. ¿Estarías de acuerdo en que se active? ¿No estarías muy de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la organización Justicia Pro Persona, que es donde yo estoy, somos peticionarias de la alerta. Justamente la alerta solicita además a propósito, digamos, que la gota que derrama el vaso de esta falta de interacción con el gobierno en ese entonces es el caso de Lesbi, ¿no? El caso de Lesbi vino a consumar una serie de casos que ya documentábamos con estas prácticas, y la petición de la alerta es específica en el tema de procuración y administración de justicia, y pues a nuestro parecer eso no ha sido superado, a pesar de que estamos en un proceso de transición a la Fiscalía, que me parece es una oportunidad para poder depurar todo esto que acabo de comentar. Correcto. Y que pues la alerta en este caso sí es necesaria. También hay un discurso pues sencillo, que es fácil de comprar, donde dicen que la alerta no sirve, y pues en realidad lo que no sirve son los funcionarios que tienen además la obligación de implementarla, ¿no? O sea, no podemos descalificar un mecanismo que protege los derechos humanos. Es como decir, pues la Constitución no sirve, ¿para qué tenemos Constitución? O las fiscalías no sirven, ¿para qué las tenemos? Porque pues de todas maneras se violan derechos humanos, ¿no? O sea, creo que es un discurso fácilmente comprable, pero más bien hay que cuestionarnos qué es que no se está realizando también desde el gobierno federal en la evaluación de las medidas y en la coordinación de acciones que también les competen a los tres niveles de gobierno. Anayeli, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias, y ojalá podamos seguir esta conversación más adelante. Claro que sí. Un abrazo a tu auditorio. Gracias. Y gracias, y nuevamente enhorabuena por este fallo. Sí, gracias. Anayeli Pérez Garrido, abogada del caso, una de las abogadas del caso que estuvo detrás del caso de Lesbi Berlín Osorio.